A pesar de estar todavía inmersos en la temporada 2022-2023, en el Stade intentamos estar siempre al pie de la noticia. Tanto es así que hoy venimos a hablar sobre dos informaciones que dio ayer a la noche Gerard Romero en Gigantes. Estas tienen que ver con dos futbolistas y dos posiciones de las que se viene hablando hace algunos meses, como son la posición de central y de interior o un centrocampista, y los futbolistas son Íñigo Martínez e Ilkay Gundogan. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Para analizar las dos posibles incorporaciones y las consecuencias de las mismas, tengo conmigo a Javi Ferrus. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, con muchas ganas de comentar esto porque, como bien has dicho, son jugadores que siempre se han relacionado con el Barça, pero yo creo que a raíz de la información de Gerard Romero, pues como que nunca habían estado tan cerca y son dos perfiles que pueden generar debate, pero también ilusión porque lo que estamos viendo en este Barça, que quizás lo que le está faltando es rotaciones, fondo de armario, por lo tanto, un jugador para la defensa y otro para el centro del campo podrían venir muy bien. Sí, ahora analizaremos cada uno por separado, pero al final son dos futbolistas que llegarían gratis ambos y dos perfiles que sin duda quizás uno de los que hablaríamos más para ser titular no es indiscutible y otro para entrar más en la rotación. En primer lugar vamos a ir con Íñigo Martínez y para dar un poco de contexto a los que nos están viendo. Es un futbolista que nació en Ondarroa, que estuvo en la Real Sociedad y después en el Athletic Club, donde ha destacado y en la Liga siempre ha sido uno de los mejores centrales. Y su llegada parece prácticamente pactada, o así comentaba ayer ya Romero. El central vasco llegaría gratis, procedente del Athletic Club. Y se ha venido hablando estos últimos meses que quizás la relación con la directiva del club vasco estaba un poco rota y que ya el pasado verano sonó para incorporarse al equipo de Xavi, aunque finalmente no sucedió, y ya tenía todo acordado con el FC Barcelona para llegar libre en verano. Al ser la situación económica delicada, ¿no? Tanto el verano pasado, que quizás sí hubo un poco más margen de maniobra por las palancas, y quizás, si no hay salidas, no puede haber entradas que ni que cobren mucho ni que cuesten mucho el traspaso como tal. Se ha incluido una cláusula que explicaba ayer en Gigantes Gerard, que en caso de no poder ser inscrito, también recordamos que hubo problemas con las inscripciones del verano pasado y hasta última hora los jugadores no se inscriben en la liga. En caso de no ser inscrito, Íñigo Martínez podría ser cedido con el mismo salario que tendría en el Barça. Nada, Javi, así de primeras, te he leído un poco por Twitter qué opinas de la incorporación, del perfil de Íñigo. ¿Le ves nivel Barça? Sí, ¿no? Un poco de resumen. Yo sí que le veo nivel Barça, centrándonos únicamente en lo futbolístico. Me parece un muy buen central, que aunque evidentemente ya han pasado probablemente sus mejores años, esa temporada sí que ha bajado un poco el nivel, ha tenido algún problema físico, pero yo creo que para 2-3 años puede dar muy buen nivel, tanto frecuentemente como titular, como sobre todo yo creo que como el primer central de recambio. Pero claro, luego evidentemente está Marcos Alonso recién renovado, que Xavi lo está utilizando como central. Eric García, que parece que no le está convenciendo a Xavi, pero es otro central más que está en plantilla. También hay que ver si Koundé va a seguir jugando en lateral derecho o se va a intentar traer un lateral derecho, que yo pienso que Koundé va a seguir como lateral, pero Íñigo a mí es un central que me gusta, que lo que más me gusta, además de su fiabilidad defensiva, es la habilidad que tiene para, a través de los pases, romper líneas, progresar con el balón, que eso quizá le puede venir bastante bien al Barça en momentos en los que quizá el ataque está muy estático, que no consigue encontrar a los centrocampistas o a los delanteros, y Íñigo puede venir muy bien a eso. Pero además, teniendo en cuenta que el fichaje es a coste cero y la situación económica del club, como bien has explicado, pues sería un fichaje que es que yo lo mire por donde lo mire, me gusta. Sí que es verdad que quizá el punto negativo está en la progresión de Riyad, del filial, que claro, un central como Íñigo Martínez, que para los siguientes 2-3 años te puede dar un muy buen rendimiento, le podría frenar, pero en cuanto a su encaje en el sistema de Xavi, me parece que no es una debilidad competitiva como lo podría ser un fichaje a coste cero en otras posiciones, y que yo creo que aceptaría el rol de suplente siempre y cuando tenga minutos frecuentemente. Por lo tanto, en el aspecto de su encaje, como el de
cómo puede afectar al vestuario, pues yo lo veo un buen fichaje. Sí, al final es un central experimentado, en la liga también, ha tenido años a un gran nivel y al final su encaje yo creo que sería fácil. Es verdad que hay un poco de debate, ¿no? Por lo que comentabas de Xavi, si podría cortar su progresión. Y también yo creo que el debate principal, o al menos lo que leí por Twitter ayer, es que quizás su llegada podría implicar una salida. Ahora vamos a ir nombre por nombre. Yo, según vi la noticia, pensé en Christensen, pero luego pensé un poco más en frío y quizás lo más lógico sería pensar en Eric García, ¿no? Al final ha ido perdiendo minutos poco a poco. El año pasado a mí tuvo algún error y es un central que sí que es verdad que es quizás más propenso al error que otros centrales. A mí me gusta, creo que es un central que te puede aportar mucho con balón, pero es verdad que el protagonismo lo ha ido perdiendo. O sea, de hecho, incluso Xavi, por ejemplo, en partidos como el clásico de la ida de Copa, prefirió apostar por Marcos Alonso, quizás porque te puede dar más en duelos aéreos, en corners en contra y al final en el juego aéreo. Apostó por Marcos Alonso antes que por Eric. ¿Cómo es su situación? ¿Crees que si llega Íñigo probablemente tendría menos minutos aún? Y si crees que lo mejor para él y para el club sería buscar una salida. Eric es un central que me gusta, pero me parece una debilidad competitiva en según qué aspecto. La temporada pasada lo vimos sobre todo cuando era contra equipos que se echaban más para atrás, que el Barça dominaba el partido a través de la posesión, pues que su salida de balón era una herramienta súper útil para el Barça, pero luego también le vimos cómo sufría muchísimo la espalda. Lo vimos también contra el Inter de Milán este año, si no me equivoco. Sí, Lautaro le hizo un estropicio en la espalda y parte de la culpa de que el Barça no consiguiese pasar en Champions son de esos errores puntuales que Eric García, quieras o no, te proporciona. Por lo tanto, yo creo que como central titular, evidentemente no tiene nivel. Y Íñigo Martínez es bastante mejor central que él. Quizá no en salida de balón, aunque Íñigo es un central que te cumple en ese aspecto, pero en el resto es bastante mejor. sí, al Y final los puntos fuertes de Eric, quizás, bueno, el punto fuerte que salía de balón quizás es superior a la de Íñigo, pero por donde flojea Eric, Íñigo es, no sé si claro, un central top mundial, pero sí que es un central muy solvente. de garantía, sí. Claro. Por eso entonces, Eric García, yo pienso que para él, yo creo que le vendría muy bien una salida, ir a un equipo en el que la exigencia sea menor, pero donde poder jugar con más regularidad. También hay que tener en cuenta que está en una edad en la que jugar Mm. debería ser su prioridad, pero desde el punto de vista del Barça, no sé si contemplar una salida porque no es un salario demasiado elevado, no le van a pagar mucho al Barça por él, entonces yo creo que sería únicamente por falta de minutos y para que Eric juegue. Sí, al final yo siempre he dicho con Eric que es un central que tiene debilidades muy marcadas, todo el mundo lo sabe. Es un buen central, no para ser titular quizás, aunque ha tenido tramos siendo titular, tramos Mm. buenos, pero es verdad que como central de rotación, a mí no se me ocurren mucho mejores centrales de rotación porque al final es un perfil que tiene una actitud ejemplar, jamás se ha quejado de no tener minutos o hace declaraciones en contra del club o del entrenador por no tener minutos, siempre ahí en ese aspecto es ejemplar y al final es de la casa, se creció en la Masía y es complicado que encuentres un mejor central de rotación que Eric. Pero es cierto que si lo de Íñigo está cerrado 100%, al final Eric tendría por delante, a priori, Koundé quizá lo sacamos porque si sigue siendo lateral, aunque no sé, lo podríamos sacar, pero Araujo y Christensen están muy por encima de su nivel. Si ya Íñigo, e incluso si Marcos Alonso sigue siendo central en ocasiones puntuales, es que Xavi parece que confía más en Marcos Sí, que en él. Entonces, su situación es complicada. A mí me parece que se le ha hecho de menos en muchas ocasiones sin merecerlo. pero No digo que no me críticas, pero me refiero, creo que la gente, ha habido muchos puntos que se ha cebado mucho con él cuando ha tenido errores, pero creo que tampoco se lo pintan como si fuese un central que no tiene nivel para primera división y claro. creo que no es así. Al Pero final, además, permíteme, yo creo que sí que se le ha criticado desde los aficionados del Barça en los momentos de los errores puntuales, como el del Inter que hemos dicho, o mm, alguno contra el Madrid en algún clásico que le ha podido costar partidos importantes al Barça. Pero el punto de vista, la opinión mayoritaria de que es malísimo, que no tiene central que no tiene nivel para aquí primera viene división, pues que si le llaman error García, principalmente, ya no del madridismo, sino la opinión externa al club, externa a la sí. afición, yo creo que es lo Al que más ha final, hundido su imagen. Al final es un tipo que ha jugado Eurocopas, semifinales, que no sé si fue titular contra Italia, pero bueno, creo que jugó algunos minutos.
En la Champions League jugó la final contra Francia, hizo un gran partido. Al final creo que es un central que tiene errores marcados y debilidades que quizás otros centrales no tienen, pero a mí me parece un buen central. Una salida, no sé si a la Liga, porque creo que no es prototipo Premier, aunque pasó por el City. Sí que quizás para el City podría ser útil, pero creo que en otro equipo, no sé, no le veo en un equipo media tabla de la Premier, incluso un Tottenham. No es un central que le vea porque ahí la Premier sí que es un fútbol mucho más de duelos, los delanteros más físicos, va mucho más al juego aéreo, y quizás ahí puede sufrir más, pero sí que para que una salida quizás a un equipo de la Liga le podría venir bien para ganar minutos, sobre todo porque es un central joven todavía que necesita jugar, porque con 21, 22, 23 años no puedes estar en el banquillo, por más que tu ilusión sea triunfar en el Barça, Claro. es muy complicada su situación y yo creo que sería la mejor. Ahora vamos con un punto que a mí, cuando lo vi, te decía que fue lo primero que me chocó, ¿no? Que vi como la llegada de Íñigo podría ser una salida de Christensen. Luego lo pensé un poco más en frío y tal, y quizás no tiene por qué, y Christensen podría seguir siendo muy importante. Pero tú, imagínate el caso que llegase Íñigo y saliese Christensen, ya no entramos en el aspecto financiero ni económico, porque sí que Christensen dejaría fair play más margen, porque llegó gratis y sería por, Sí. imagino, una buena cantidad de dinero, pero eso en el aspecto meramente deportivo, ¿entenderías o verías el intercambio positivo, el Íñigo por Christensen, o crees que el Barça perdería nivel? Yo es que con Christensen sigo teniendo dudas porque, aunque está haciendo un temporada y está siendo de los mejores centrales del mundo, que eso yo creo que es indiscutible, al haberle visto también en el Chelsea, en una temporada, su última, por ejemplo, en la que era más blandito, que tenía más tendencia al error, es que sigo confiando en él, me Sí. parece buenísimo, pero en mi cabeza está el Lenglet. Ya, tienes Hizo dudas una que pre- la temporada que viene pase un Por caso del eso, inglés, que quizás la temporada del inglés cuando llegó no fue tan buena no fue. como la de También porque Christensen. estaba peor rodeado. El Sí, nivel sí, defensivo del Barça, sí, tanto en sí. defensa como en la línea de delante, Pero te dejaba más desprotegido. tienes miedo, ¿no? De que pase un poco caso el inglés, que baje el rendimiento y Sí, quizás, a ver, es una oportunidad realmente. Si le quisieras vender, es una buena oportunidad para hacerlo. Al final, en la Premier tendría muchísimo mercado. Además está esto no sé cómo se llama, no, cómo lo llaman en la Premier. Al final creció en el Chelsea y creo que para el Chelsea sí, sería que algo cuenta como canterano, jugador, claro, como como jugador canterano. crea en la cantera, sí. Claro, entonces quizás esto también podría ser un punto positivo, pero yo creo que a nivel meramente deportivo, Pierdes. si Christensen sigue a este nivel, que no sabemos, creo que Íñigo no te podría garantizar ese nivel, y además es un central que tiene 5 o 6 años más Sí, que el danés. porque Íñigo creo que tiene 31, ponía Sí, en la foto que hemos puesto, y Christensen 26. claro, tiene 5 años más. Yo no sé cómo verías tú este intercambio. A mí, yo confío en Christensen y creo que sí puede prolongar este nivel. A mí me dolería ver su salida, porque además es un tipo que no pone ningún problema. Ujú. Es que no es mediático, es el tipo de jugador que trabaja en silencio y te hace un temporadón. Para mí, por regularidad, por también tema de lesiones, que no ha tenido ninguna, está siendo el mejor central de esta temporada, porque Sí. Araujo sí que es mucho más dominante, pero ha tenido alguna lesión, algún parón más, y no sé cómo verías este intercambio, pero a mí me dolería mucho que Christensen se fuese. Sí, yo más allá de lo que he comentado de Christensen, que al final es algo, es una impresión mía, y sería injusto, evidentemente, criticar a Christensen por, por lo que le Claro que ocurrió le al pasa a Lenglet, otro. claro. Pero entonces yo creo que evidentemente pierdes mucho porque Íñigo está siendo un bastante buen central, es un central con una experiencia de sobra, pero Christensen está siendo Otro, ya. de los mejores centrales del mundo, y lo que te puede aportar el Christensen tanto en salida de balón como en fiabilidad como en encaje es algo que ya has comprobado, y lo de Íñigo, por mucho que confíes en él, es una incógnita. Claro, ahí está mi punto, que ayer lo comenté por Twitter y tal, que al final no es tanto nivel, que también creo que en este nivel de Christensen a Íñigo le costaría darlo, y creo que no lo podría dar. Es más por que ya lo has probado, ya tienes una defensa afianzada, que quizás venderlo sería dar un poco unos pasos para atrás, porque llega Íñigo, conoce la liga, además es español, que conoce el idioma, la comunicación sería muy fácil, pero es verdad que es una incógnita su nivel. Al final es el fútbol del Athletic Club, aunque pueda tener aspectos similares, es muy diferente a lo que propone Xavi, y al final mi punto iba por ahí. Christensen ya lo tienes afianzado, ha hecho un año buenísimo,
y lo vendes y puedes generar fair play y económicamente puede ser un movimiento positivo, pero quizás deportivamente estar dando dos pasos para atrás. Pues lo que decías del juego, evidentemente el Athletic de Marcelino era un equipo con 4-4-2 en el que la defensa estaba bastante protegida, pero este año con Valverde hemos visto como que él ha dejado la defensa más desprotegida porque aunque sí que tiene a Vesga por delante, tienen que defender muchísimo a campo abierto, es una defensa que está bastante adelantada y ahí se le ha visto bastante cómodo y solventando gran parte de los problemas que ha tenido, por lo tanto eso sí que es un aspecto a tener en cuenta porque el Barça no tanto este año, pero principalmente por el estilo de juego, filosofía, siempre vemos que es imprescindible tener centrales que a campo abierto sean dominantes. Sí, al final ganar duelos a campo abierto, lo hemos visto esta temporada, que es importante que tengas una estructura y que defienda bien como conjunto, pero también tener futbolistas que te ganen duelos, que a campo abierto no dejen al rival correr a su espalda, al final es que te da puntos y te da títulos también. Es algo básico en el fútbol. Sin ganar duelos no vas a ningún lado. Y por último, otra de las opciones que se ha comentado también de una posible salida sería la posible salida de Jordi Alba o una rescisión del contrato, que Marcos Alonso pase al lateral y así se abre, ¿no?, una vacante de central, quizás ahora tenía Marcos Alonso y ahí podría encajar un poco todo. Si Jordi sale, Marcos Alonso pasa al lateral y viene Íñigo, podría encajar todo. No sé si ves viable que Jordi Alba salga y Marcos Alonso pase al lateral. Al final Marcos Alonso ha sido renovado, no sé la intención que tiene el club, si dejarlo como central, como tercer lateral o, no sé, hago una especie de tercera opción en el lateral izquierdo, pero no sé si lo ves viable la salida de Jordi Alba, una rescisión del contrato. Esta posibilidad quizás es la más remota, ¿no?, de todas. Sí, yo lo veo muy complicado porque, para empezar, yo creo que la renovación de Marcos Alonso no tiene nada que ver con una posible salida de Jordi Alba, porque lo de Jordi Alba, yo creo que todos tenemos claro que a día de hoy no hay nada de eso, y si no nos hubiese renovado Marcos Alonso hasta saber que Jordi Alba iba a salir, y tanto por el carácter de Jordi Alba como por la sorprendente forma en la que ha asumido su suplencia, que la ha asumido con mucha naturalidad, sin poner ni una mala cara, sin filtraciones a la prensa ni nada, y que evidentemente no le gustará el rol en el que está, pero lo acepta. Me parece que Jordi Alba, cuando ha salido esta temporada, ha estado bastante bien, sobre todo ya en esta segunda mitad de temporada con Valde como titular. Y yo creo que Marcos Alonso puede cumplir en el lateral izquierdo. Sabemos que lleva jugando los últimos años de lateral izquierdo, pero a mí no me termina de convencer y yo creo que sí que se le renueva más por ser cuarto central. Pero si consigues que Jordi Alba se vaya y evidentemente Marcos Alonso pase el lateral izquierdo suplente, pues todo encajaría de una forma bastante más clara. A mí lo de Jordi, como bien comentabas, me ha sorprendido bastante porque al final yo lo he criticado mucho tanto en el campo como fuera de él y actitudes que tenía fuera del campo, y me parece que ha asumido su rol de una forma que no esperaba. No sé si Xavi ha hablado con él y le ha hecho ver las cosas claras, pero es que al final es un lateral y un jugador veterano que ha visto como alguien muy joven que quizás no esperaban a un nivel brutal y está dando un nivel tremendo. Lo de Valde es una proyección y un rendimiento que nadie esperaba ver a este nivel. Entonces, ha asumido el papel bien. A mí no me importaría que, de hecho, incluso veo positivo que hace unos meses no me lo llegaba a plantear, que Jordi Alba al final acabe su contrato. Creo que le ha dado muchísimo al club en una época, la mejor época del club, ha sido una pieza fundamental. Y creo que si sigue con esta actitud, que no creo que ya nada cambie, ¿no?, porque al final Valde va a ir a más, sus minutos van a ir a más y Jordi Alba va a jugar poquitos minutos, pero si sigue así, creo que en el vestuario es un apoyo importante para los jóvenes y me ha sorprendido para bastante bien. Claro, pero el tema es económico en cuanto a salario y demás, pero claro. yo creo que si nos centramos en lo deportivo, No, el deportivo seguro. Como Jordi Alba, pues no resta ningún equipo. Sí, al final habría que ver si en verano pactan una reducción de salario o hay algún contacto, pero Eso lo vería más lógico. sí, eso sería lógico. Aunque una salida ya se planteó el verano pasado. Yo lo veo complicado, la verdad. Que Jordi Alba salga, no sé, quizás luego sale y todo se aclara más, pero me parece complicado. Por último, otro nombre propio, no del primer equipo, sino del filial, ya lo comentabas tú en la introducción un poquito, y también fue un debate que se generó ayer en Twitter, fue que si llega Íñigo Martínez como central, además como central zurdo, que no hemos comentado, Xavi yo creo que quizás está buscando ese perfil porque
No sé si lo de Marcos Alonso como central puede ir un poco por ahí, aparte del juego aéreo y tal, que es el único central, bueno, no es central, pero si cuando juega ahí es el único zurdo que tiene disponible. El otro sería Chadi Riad, el marroquí del Barça Athletic. No sé si crees que lo de Íñigo podría tapar su proyección. Bueno, al final es algo complicado porque creo que Chadi la única opción que tenía o tiene para tener más minutos en el primer equipo es que no llegue nadie en el central y creo que lo veo complicado. Aún así, si Eric no sale, imaginemos que Íñigo Martínez no acaba llegando, ni Eric sale, ni Marcos Alonso salen, creo que lo tenía complicado para tener minutos. Quizá en Copa, en primera ronda, sí podría participar más, pero no sé cómo es su situación. Quizás una cesión de Xavi a otro equipo con la llegada de Íñigo, ¿cómo intentarías hacer tú esta colocación de piezas? Yo creo que esto es muy complicado. Para empezar, hay que ver que es del Barça Athletic, porque está metido en la pelea por ascender a segunda división. Sí. Yo creo que si logran el ascenso, pues estaría bastante claro que se debería quedar ahí, jugar ya fútbol profesional, segunda división, que ya hay grandes equipos, grandes Es delanteros. una categoría muy. Sí, por lo tanto, yo creo que esa sería la verdadera prueba de fuego para ver cómo es el rendimiento de Chadi Riad en un nivel de exigencia algo mayor. Mm. Si por lo que sea no se consigue el ascenso, que al final es muy complicado y es lo más probable, pues lo de Íñigo Martínez indudablemente frena su progresión. Es un central por izquierda, tienes también a Marcos Alonso recién renovado también para jugar en el central zurdo. Son ya muchos nombres en los que Xavi va a dar prioridad, ya no por más confianza o por más nivel, porque al final el nivel real de Xavi no lo tenemos del todo claro, Claro. porque en primera ref es muy fácil destacar dentro de lo que cabe, pero en primera división es complicado. Pero además, ya no solo por confianza, sino porque Xavi está demostrando ser un bastante buen gestor de vestuario y no sé cómo afectaría a jugadores como Íñigo o Marcos Alonso que Xavi Sí. Riad suba y juegue por delante de ellos. Por lo tanto, desde ese punto de vista puedo entender que es la principal desventaja del fichaje de Íñigo y una cesión en esa situación estaría bastante bien, pero sabiendo cómo es el Barça, que le cuesta tanto ceder jugadores, pues Y que no suele salir bien tampoco. Yo claro. hace poco hice vídeo con Arnau sobre Xavi específicamente y comentábamos un poco las opciones que había con su futuro. Al final está claro que si el filial sube de categoría y logra el ascenso a segunda división, creo que la mayoría de futbolistas que están compensando en dar un salto se podrían quedar en el club porque segunda división te da un escaparate brutal y al final el nivel de la competición es muy bueno. Pero es verdad que si el Barça no consigue ascender, quedarte en primera RF otro año, tampoco es descabellado. Al final, Chadi Riad es su primer año como Sí, sí, sí. fuera del juvenil, o sea, es su primer año en fútbol profesional. Entonces, tampoco es muy descabellado que se quede otro año en primera RF y ahí se siga probando. Pero yo sí que vería con buenos ojos una cesión. Habría que ver a qué equipo, que tenga minutos, no sé si de primera división o quizás de segunda, pero ¿sabes? Que pueda tener minutos, que se le garanticen esos minutos, porque al final necesita jugar y probar su nivel, como tú dices, primera RFF dentro de lo que cabe y la categoría que es una categoría complicada, podría ser más fácil destacar, además tiene un físico portentoso y quizás Sí. eso le ayuda. Habría que ver en primera división, tema colocación, es otro fútbol como quien dice, entonces habría que verle en otra categoría. Yo para acabar lo de Íñigo y su encaje, es un futbolista que me gusta, creo que aportaría veteranía, experiencia, tiene nivel para ser central del Barça. Sí que creo que lo vería más como jugador de rotación, como comentábamos, más que como titular, porque yo soy de los que opina, no en todos los casos, pero en este sí que si lo que ha funcionado, mejor no tocarlo. Al final, la defensa del Sí, Barça coincido. esta temporada ha sido la mejor línea para mí y con diferencia además. Creo que ese Valde, Christensen, Araujo, Koundé, si las lesiones respetan, creo que es una de las mejores centrales, una de las Sí. mejores Van defensas a de batir, Europa. van a batir los récords en liga. Por eso digo, al final creo que está funcionado, no sé, pocos goles encajados. Es verdad que Ter Stegen está contribuyendo, pero creo que la defensa está respondiendo muy bien y yo soy partidario de no tocarlo. Ahora, no sabemos cuál es la situación económica del todo. O sea, sabemos que está mal, pero no sabemos los números que se manejan dentro del club. Entonces, quizás una salida de Christensen te pueda permitir hacer otro fichaje que en el club considera más prioritario. No sé si un interior, ahora iremos con el tema Gundogan, pero quizás otro fichaje incluso más top. No lo sé, yo lo vería bien, creo que es un fichaje que
que tampoco se puede poner muchas pegas, al final llega gratis, un central con experiencia de la Liga internacional con España, tiene muy buen nivel. Entonces, creo que los dos lo vemos bien, pero yo en mi caso, si hubiese que dejarse ya a Christensen por Íñigo, me dolería mucho. A mí también, sí. Ahora, bueno, pasamos al segundo futbolista, el alemán Ilkay Gundogan. Bueno, pasó por el Nuremberg, por el Borussia, tuvo su época más larga, y ahora está en el Manchester City de Pep Guardiola. En su caso es algo diferente, porque es cierto que también llegaría gratis. Se supone que, como dijo ayer ya Romero Gigantes, tendría prácticamente todo acordado con el Fútbol Club Barcelona para llegar libre también en verano. Pero en el caso del centrocampista del City, hay una pega que es que todavía no tienen del todo claro si firmar esta cláusula de la que hablamos antes con Íñigo, que sí ha accedido a firmar, la cláusula de poder salir cedido si al final no se llega a inscribir a tiempo en la liga. Bueno, igual que con Íñigo, ¿cómo ves la llegada de Ilkay Gundogan? Creo que ofrece menos dudas, creo que es un perfil también veterano, pero ya probado en competición europea, en Champions ha dado mucho nivel. ¿Cómo ves un poco su incorporación? Bueno, yo creo que aquí es que no hay ningún punto negativo. Con Íñigo hablábamos de la progresión de Xavi, y aquí, aunque evidentemente puede frenar la progresión de otros centrocampistas que en situaciones hipotéticas de mucha necesidad podrían tener minutos, pero es que la necesidad de fichar un centrocampista, un interior del perfil de Gundogan, es bastante superior a la de un defensa central. Gundogan a mí Sí. es un centrocampista que me gusta mucho. En el Manchester City está rindiendo desde que llegó. Quizá los primeros años sí que le costó un poco más ser el centrocampista que había demostrado en Dortmund, pero ahora es una de las piezas clave en el City de Guardiola. Quizá no tiene tantos minutos como se merecería, pero es que la competencia en esa posición es brutal en el City. Pero es un interior que tiene muchísima llegada, pero no llegada por potencia como puede ser Goretzka, No. por poner un ejemplo, sino que tiene una inteligencia de saber en qué momento justo arrancar, en qué ir hacia dónde ir. Esa inteligencia es valiosísima para el Barça, para un Barça que muchas veces ha pecado de tener un centro del campo muy estático. También, aunque no sea su principal virtud, en defensa, cuando hay que retroceder, en recuperaciones te puede cumplir, aunque no es su virtud. Se asocia muy bien. Yo creo que es un centrocampista que quizá no es el ADN Barça más típico, por decirlo de alguna forma, que en el que estamos acostumbrados a que salgan de la Masía, pero su encaje tanto en un 4-3-3 como en el Barça que estamos viendo ahora con 4 centrocampistas, yo lo veo bastante claro. Serviría para dar más descanso a Pedri o a Gavi, que están sumando una barbaridad de minutos y les está afectando físicamente. También para la rotación. Es una alternativa más. Si en un partido tiene que descansar Busquets, Frenkie de Jong o quien sea, te da un montón de opciones más, tanto para descanso como para modificar partidos que si algo no te está convenciendo. Y a coste cero, con la experiencia que tiene, con todo el bagaje que tiene en cuanto a títulos, pues me parecería un fichajazo brutal. Sí. Ahora iremos con el encaje. Has comentado que te encaja en el 4-3-3 también y en el esquema de 4 centrocampistas. Yo quería incidir un poco en el punto de que creo que el fichaje de... Pues se puede hablar de 2 centrocampistas, quizá un medio centro y un interior como Gundogan, pero creo que es fundamental el fichaje de un interior, porque hemos visto que más con este sistema, cuando se cae Pedri, que por desgracia esta temporada se ha vuelto a lesionar, el equipo sufre muchísimo. Se puede sacar partidos porque creo que lo vimos en el clásico de Copa, que fue un partido que quizás no nos convenció nada porque al final fue lo que fue. El Barça se encontró con un gol y defendió, así, se metió atrás y sacó... Bueno, no le creó ninguna ocasión, defendió muy bien, pero al final no estamos acostumbrados a ver eso del Barça. Y el clásico de Liga sí que se juega mejor. La verdad que sin Pedri se nota muchísimo. Pierdes juego entre líneas, pierdes creatividad, imaginación en el último tercio, incluso gol, porque últimamente, cuando esta temporada Pedri estaba sumando más pisada, más área y tenía más gol. Al final creo que el fichaje de un interior es clave, sobre todo para no ser... Claro, que es que todo lo que has comentado es que te lo da Gundogan. Es que para mí es un fichaje ideal. Sin ser, obviamente, el perfil de que es Pedri, porque son futbolistas distintos, pero sí tienen características en común y al final está tan adaptado a la élite a jugar Champions League, jugar partidos importantes, que creo que su fichaje es que no genera duda porque es un jugador de talla mundial
y al final es que no te puedes permitir tener un centro de campo tan descompensado que si se te cae un futbolista como Pedri, que sí que es buenísimo y obviamente sin Pedri siempre vas a sufrir más que si está en el campo, pero creo que el bajón de nivel cuando el canario no está es demasiado exagerado y creo que con Gundogan se reduciría bastante. Y al contrario también que Íñigo, no sé cómo lo ves, creo que Íñigo sí que subiría el nivel de la rotación y en cierto caso para subir también el nivel de cuando juega del 11, pero creo que con Gundogan habría que ver si viene a ser titular indiscutible, pero creo que cuando estuviese en el 11, creo que sube indiscutiblemente el nivel del 11 titular. O sea, es un futbolista que por eso Íñigo sí que más para la rotación, para partidos que quizás no son tan importantes y con los cruciales te juegas con los de defensa, pero creo que Gundogan es un perfil perfecto para jugar partidos importantes. Sí, porque yo lo que tengo en mi mente, si llega Gundogan y hay que incluirlo como titular, que por nivel sería lo lógico, sería modificar la posición de Frenkie de Jong, que sería una lástima porque el rol que encuentra este año es el que más le está funcionando. Y claro, iría Frenkie en la posición de Busquets, tanto en un 4-3-3 como con 4 centrocampistas y Gundogan al lado, que aunque quizá pierdes todo lo que te puede dar Busquets posicionalmente, que al final sigue siendo una locura, pues Gundogan, siendo un futbolista totalmente diferente, te puede aportar equilibrio en muchísimas situaciones del juego, te puede aportar un orden que en muchos momentos al Barça le va a venir muy bien, pero claro, cuando Frenkie de Jong pues esté más posicional, esté por delante de la línea de defensas, pues Gundogan también se puede soltar, llegar, también Pedri sabe muy bien cuando otro centrocampista sube, cuando tiene que bajar, todas esas basculaciones las hace muy muy bien, por lo tanto yo me vendría muy bien para darle descanso a Busquets, incluso la suplencia y un rol más secundario. Y Pedri se podrían complementar bastante bien y con Gavi más de lo mismo. O sea, tu 11, o sea, tu centro del campo titular, si llegase el alemán, imagino que sería Frenkie Gundogan si sigue con el esquema de 4 centrocampistas, como hace doble pivote, bueno, los dos jugadores más cerca de la base, y Pedri y Gavi, ¿no? Más entre líneas, en ese vértice del cuadrado. También te quería preguntar si quizás podrías verlo en alguna situación. Creo que Gundogan para mí sí, también te aporta esto, que quizás podría jugar Bus y Frenkie como viene jugando hasta ahora, y Gundogan podría perfectamente jugar en un interior, no sé si donde Pedri o donde Gavi, pero creo que sí que es un futbolista que pisa mucho área, hemos dicho que tiene buena llegada en segunda línea, entre líneas sin ser top mundial, creo que es un futbolista que se maneja bien. No sé si también lo podrías ver aquí en algunas situaciones, quizás situaciones que tengas que ir más a por el partido, que necesites esa llegada de segunda línea, acumular más gente en el último tercio en el área, si lo verías en este rol también. A mí ahí me encajaría bastante y quizá he dicho lo anterior de cómo sería mi centro del campo por optimizar tanto a Frenkie como a Pedri como a Gavi, pero como interior me encajaría una barbaridad porque, como hemos comentado, por carriles interiores, tanto para jugar entre líneas o llegar y pisar área, pues es de lo que mejor se le da. Pisando área, no sé si fue la temporada 20 o 21 o la 21-22. En el City ya, a pesar de que siempre había llegado bastante, pues fue su temporada más de locura, que cada 2x3 pisaba área, siempre en el momento clave, se hinchó a goles, creo, alrededor de febrero o así ya era el máximo goleador del City esa temporada. Por lo tanto, aunque Pedri está mejorando en el aspecto goleador, lo que te puede dar Gundogan es una locura. De hecho, la temporada pasada, si no mal no recuerdo, el City se juega la última jornada la título de Premier y creo que es el que pone el gol del empate, no sé si mete 2 goles ese partido, pero al final me recuerdo un pase de Bruyne en un centro de segundo palo, que ahí está Gundogan. Al final es un centrocampista, como has dicho tú, por inteligencia, por saberse posicionar, parece que siempre sabe dónde va a caer el balón y creo que en el área sería el mejor centrocampista el que mejor se mueve, porque Pedri es verdad que hemos comentado que ha mejorado, ha metido más goles, pero al final creo que en el área se muestra más blandito, como que a veces le tiene medio tirar y creo que Gundogan ahí es un aumento de nivel total. Sí, quizá pisando área podría ser más que Pedri lo que se esperaba de Kessie, aunque Kessie quizá pisa área también más por potencia que por inteligencia como es Gundogan, aunque evidentemente Kessie no se reduce solo a potencia, es algo lógico, pero eso que se buscaba en Kessie, tanto no al punto de segundo punta, pero pisando frecuentemente el área, Gundogan te lo podría dar. Sí, al final Kessie era de las principales cosas que se esperaban de él. Bueno, al final ha contribuido con un gol en el Clásico que
puede Sí. sentenciar prácticamente la liga. Quizás sus últimos partidos no estaban siendo buenos, pero quizás el clásico le ayuda para sentirse mejor. Y Gundogan no es que solo sea un punto fuerte, sino que tiene muchos otros que quizás que sí no tiene. Al final, el juego entre líneas, el costo marfileño le cuesta más, el manejo de balón es más lento. Si juega dos toques, siempre juega fácil. Al final, Gundogan es un jugador mucho más incisivo, mucho más agresivo en el último tercio, que se maneja bien, que tiene muchísimo gol. Y para mí es una incorporación que sí se da. Y habría que ver el tema de la cláusula, ¿no? Porque quizás no acaba aceptando. No sé si el Barça le puede garantizar al 100% que se va a escribir. Eso puede llegar a ser un problema en un futuro. Pero si al final se acaba firmando, es una incorporación. Se me ocurren pocas mejores en el interior. Ahora vamos a hablar un poco justo de Kessié. ¿Crees que si al final Gundogan acaba llegando, Frank tendría que marcharse o sus minutos al final se reducirían bastante? ¿Crees que a lo mejor sería una marcha para ambos? Sí que es cierto que el gol en el Clásico quizá le ayuda, pero realmente su temporada no estaba siendo buena. O sea, el partido contra el United en la vuelta, sobre todo la segunda parte, creo que deja claro cuáles son sus déficits. Al final son partidos que sin Pedri, que sí tenía que jugar 100%, y quizá no se asemeja a lo que quiere Xavi de un interior titular. Entonces, ¿ves que se tendría que marchar? ¿Qué harías tú en esa situación? Al final, indudablemente, esos minutos se reducirían porque ahora está siendo ahora cuando juegan Busquets, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi, que sí es la primera opción de recambio en el centro del campo. Bueno, Sergi Roberto también está sumando, pero aún así es que sí. Y pasaría a ser Gundogan o el que saliese del 11 en su lugar. Sus minutos sí que se reducirían y yo creo que lo mejor sí que sería una salida. Desde el punto de vista del Barça, pierde un jugador de la rotación que no va sobrado, pero sabiendo cómo está la situación económica, quizá el gol del clásico, alguna oportunidad que ha tenido que aprovechar los minutos, pero poca cosa más. Aún así llegó a coste cero y se podría sacar algo de dinero por él. Ya sea en la Serie A como en la Premier, algo te pagarían sin duda y te ahorras un salario y si igual lo rentabilizarías. Desde ese punto sí que al Barça le vendría bien y para que sí venía de ganar el Scudetto siendo importante en el Milán y se encontró en un Barça en el que no ha tenido demasiadas oportunidades útiles más allá de últimos minutos en partidos y cuando lo ha tenido no lo ha sabido aprovechar, por lo tanto quizá también lo mejor para él sería quizá ir a un nivel de exigencia un pelín más bajo o otro contexto que quizás le sea más favorable a su juego y sumar más minutos. Sí, yo siempre he pensado que el fichaje de Kessié era un poco prepalanca en el sentido de que al final el Barça no sabía si iba a poder fichar, surgió todo el tema de las famosas palancas y al final pudo hacer más incorporaciones y creo que sí estaba más pensado para antes de que sucediese todo el tema de las palancas que después. Yo creo que si el Barça hubiese tenido el dinero que tuvo después, quizás no hubiese incorporado a Kessié, pero al final en un contexto de mínimos prácticamente económicamente, el Barça tuvo que ir al mercado. Tampoco es una operación que te salga mal, no tiene un salario demasiado elevado, te viene gratis, es un jugador con cartel que en cualquier momento, no sé cuánto dinero te pueden ofrecer la Premier, pero yo creo sinceramente que porque si sus 20 millones 30 puedes sacar fácilmente Yo creo que sí. en un equipo, no sé si Premier Serie A, pero al final es un jugador con cartel que viene a ganar un título importante con el Milán. Entonces, quizás sí que sería mejor para ambas partes, por lo que comentabas. No tiene minutos, quizás no lo ha aprovechado del todo y el Barça, pues al final cambias que sea por Gundogan y indudablemente sales ganando. O sea, creo que nadie duda de eso y que el alemán es un jugador top y que sí quizás le queda un puntito para llegar a serlo y más sobre todo en un contexto como es el del Barça que no lo beneficia. Y bueno, ahora para finalizar ya hemos tocado un poquito tanto Íñigo, su incorporación y consecuencias dentro de la plantilla, como el tema del Ilkay Gundogan y también sus posibles consecuencias. Te quería hacer una pregunta que creo que es sencilla, de igual me sorprendes, yo lo tengo claro. Si tú fueses ahora mismo Joan Laporta y pudieses acometer alguna de las dos operaciones, solo una de las dos, ¿con cuál te quedarías y por qué? No te voy a sorprender, Gundogan, porque aunque Íñigo Martínez sea un central que suba el nivel de la plantilla a nivel de rotación,
Gundogan te puede aportar muchísimo más, te sube el nivel tanto del once titular como de la rotación también en ese caso. Y creo que la defensa ya de por sí ha estado rindiendo a un nivel altísimo. Y aunque ha habido bajas en algunos momentos de la temporada, en Liga, pues Marcos Alonso ha cumplido. Koundé de central y Sergio Roberto en el lateral también te pueden cumplir. Por lo tanto, hay más opciones Sí. en defensa que en el centro del campo, que si se te cae uno, pues es donde más ha sufrido el Barça esta temporada. Sí, para mí totalmente. Creo que si no llega Íñigo no sería ningún drama. Al final tienes centrales que te pueden cumplir ahí, pero si no llega un centrocampista y Gundogan, que es un nombre importante, creo que si no llega en el centro del campo sería un drama porque al final otra temporada con el mismo centro del campo, ya no solo que el titular, porque el centro del campo titular realmente es un buen centro del campo. Sí, Sí. quizás Busquets en ciertos partidos y ciertos contextos sabemos que Busi pues le cuesta, pero es un buen centro del campo titular. El problema es cuando tienes que mirar al banquillo o que un jugador sea titular por una lesión, por ejemplo, porque se ha lesionado Pedri, pero podría ser Frenkie o Gavi, incluso dos a la vez. Imagínate que se lesionan Pedri y Gavi a la vez. Tienes un centro del campo que tienes que jugar con Busi y Frenkie más cerca de la base y que Sergio Roberto de titulares. Creo que es un centro del campo que quizás para algunos partidos de liga te puede cumplir, Un poco pero más. en partidos exigentes realmente, y creo que ya en liga te costaría generar ocasiones, creo que el volumen de juego sería muy lento, en grandes partidos sería un drama. Yo también me quedaría con Gundogan. Y bueno, ahora se me ha ocurrido una pequeña cosa que aquí somos muy de improvisar. Imagínate que llega al central, llega Íñigo y también llega Gundogan. ¿Qué otras posiciones? A mí, por ejemplo, otras tres jugadores o posiciones, lo que quieras, o dime tres posiciones y un jugador en cada posición, o dos, las que sean, que verías imprescindible reforzar, quitando el tema económico, porque sabemos que el tema económico es complicado, no sabemos los números que hay, no sabemos qué fichajes van a poder llegar o no, pero dime, posición que crees que hay que reforzar y un nombre que te gustaría que llegase. A ver, yo pensaría en el lateral derecho, pero si llega Íñigo, los centrales ya están más que cerrados y Koundé en el lateral derecho te rinde y a las malas Sergio Roberto te puede cumplir, por lo tanto no lo consideraría una urgencia. Y es que yo creo que quedaría una plantilla bastante compensada. Quizá el medio centro, evidentemente, que es una posición más concreta, más para suplir a Busquets, que sea un perfil que todos pensamos en Zubimendi. Zubimendi Mm, sería el fichaje más claro, yo creo que en eso no hay dudas. Y luego, pues por decir otro perfil, no sé si un 9 suplente, más por si Lewandowski se lesiona, no tener que depender de un Ferran y Ansu fuera de posición. O el extremo sí, izquierdo, porque Dembélé y Rafinha sí que rinden muy bien por derecha, pero por izquierda no están finos. Ferran tampoco. Y Ansu, bueno, lo de Ansu ya es otro tema. Entonces, sí. pero yo creo que principalmente el medio centro. Sí, para mí creo que también. Yo creo que Zubimendi sería un fichaje que es un fichaje brutal. Creo que subiría un montón tanto en presente como en futuro, sobre todo el nivel del centro del campo del Barça, aunque lo veo muy complicado. Sí, Creo que 60 millones ahora. económicamente habrá que encontrar la fórmula, pero creo que no acabará llegando. Para mí el medio centro es una posición a reforzar. Creo que el delantero centro también puede ser prioritario, no sé si prioritario, pero podría moverse algo. El tema de Vitor Roque, que se ha hablado mucho, podría ser, porque al final creo que no sería cesión y luego pagar en tres plazos o algo así, que quizás Pero, es una fórmula, es un futbolista tan joven o Aubameyang también. Sí, Aubameyang se ha hablado mucho también, no estaría mal verle de vuelta. Por ejemplo, Vitor Roque al final es un futbolista tan joven que las fórmulas que te propone su club en el que actual para su fichaje son mucho más fáciles de las que te propondría un club de un futbolista mucho más contrastado. Al final te dejan un año cedido y luego puedes pagar a plazos. Es mucho más cómodo sería mucho más cómodo para el Barça. Para mí, si tuviese que soñar con alguien, creo que este año es imposible que venga porque ya lo han dicho. Sería el fichaje de Florian Wirtz. Creo que es un jugador que bueno, a mí me flipa. Creo Sí. que puede aportar muchísimo al Barça. Puede jugar como falso extremo izquierdo, podría ser, incluso falso 9, interior en el cuadrado. Creo que sería un fichaje brutal, pero no va a suceder porque, uno, te van a pedir no sé cuántos millones de euros que no Una tenemos burrada. y hasta 2024 se supone que no va a salir. Su contrato acaba en 2027. Quizás dentro de 5 años el Barça se podría plantear traer y Habrá que ver. seguiría siendo joven, porque creo que es 2002 Sí. como nosotros al final, pero a mí si tuviese que soñar, ojalá viniese Florian Wirtz, pero es complicado. Así que nada, Javi, hemos repasado un poquito todo el tema que salió ayer, hemos estado ahí al pie de la noticia.
Los sacó ya Romero no hace ni 24 horas, creo que fue a 11 de la noche, 11 y algo. Fue más tarde. Estamos aquí casi a las 10 comentándolo. Así que nada, un placer. Casi 45 minutos de vídeo. Y nada, nos vemos en cualquier otro vídeo. Seguid al Estadi por redes sociales, Twitter, YouTube, Twitch, no sé. Hay 1000 redes sociales, no sé cuántas hay ya. Y nada, Javi, nos vemos pronto. Ha sido un placer.